Bueno, siempre todos los vídeos que hacemos son desde afuera, ¿no? Y algunas personas en el canal pues nos preguntaban sobre libros, sobre nuestra biblioteca y esto que tengo aquí pues es la biblioteca y es un poquito lo que te quiero comentar, compartir y enseñar. La parte del David es la más técnica de permacultura, etcétera, etcétera. Yo me voy a enfocar en la parte que me toca a mí como mamá, ¿vale? En los libros que les comparto a las nenas, esas semillas que voy plantando poco a poco para que en un futuro ellas también, pues de alguna manera, mamen esto. ¿Qué libros tengo así que me gusta compartir con mis hijas? Pues este, de las abejas, que es una pasada. Es de un polaco que se llama Piotr y los dibujos son impresionantes. Ya sabes, yo todo a lo grande. Que no quede por mí. ¿No? Transmitirles estas cosas a los más pequeños de la casa pues tiene un valor brutal. Yo las veo a las niñas observando, ¿no? Y ellas ya eligen plantar lavanda porque se dan cuenta de que a las abejitas les mola las flores de lavanda. ¿Qué otro libro así tan chulo les comparto? Pues este de árboles, que es precioso. O sea, de verdad, si los puedes conseguir, dejaremos por ahí enlaces, los árboles más altos. Horas he pasado yo, tanto con Alma como con Roen, mirando estas preciosidades. Una lectura que a mí me gusta y que es un buen libro siempre para regalar es El hombre que plantaba árboles. Yo la primera vez que vi el documental de este libro casi me coge un jamacuco y no hace tanto tiempo, de hecho, si ves la dedicatoria se lo regalé al David por su cumpleaños el año pasado. Todo un tesoro para tener en la biblioteca. Y este libro es precioso. Hay en la zona de Segovia, en Balsaín, nos solemos quedar en una casa que se llama La Querencia y en esta casa hay una biblioteca brutal. Y este libro para mí me hizo como despertar muchísima conciencia de todos los beneficios que tiene estar entre árboles. Lo cierto es que muchas personas cuando piensan en los bosques se imaginan como estos bosques grandes europeos, etcétera, etcétera, pero un bosque mediterráneo también es un bosque. De lo que se trata es de tener el ecosistema. ¿Quieres que te enseñe más libros? Te voy a enseñar los que yo utilizo con las niñas, ¿vale? Para no meterme en territorio de David. Este es brutal. Tu huerto de permacultura. Me lo recomendó Alicia, que es una amiga, ha sido maestra de mis niñas y ahora tiene un proyecto educativo precioso y ella lo estaba haciendo con sus nenes en su proyecto. Y cada hoja de este libro, aparte de que va en papel reciclado, merece muchísimo la pena. De verdad, tu huerto de permacultura. Yo paso a la acción. Ahora te voy a enseñar un libro que a mí me gusta mucho y es que cuando lo veas vas a entender por qué no lo tengo en la estantería, lo tengo escondido. Dame un segundo. Mira cómo está. Es terrible. El huerto familiar ecológico, me lo regaló una amiga, Virginia, cuando llegamos a las Alpujarras y lo utilizamos, pero mira cuánto lo utilizamos. O sea, en el día a día, en la noche a noche, me lo he leído, lo tengo como consulta. Antes de plantar nada, me vengo aquí. Son tantas cosas que sabe Mariano Bueno o Mariano Bueno Bosch que de verdad para mí es un clásico. Si solamente te puedes comprar un libro, este es el que te merece la pena. Luego
A ver, al final Mariano Bueno tiene mogollón de libros. El Huerto Jardín Ecológico, este también es de los míos. Si te interesa los libros de permacultura y de jardinería con poca agua, yo creo que ese es un capítulo que le toca al David, porque yo al final estoy pues en el día a día con las niñas, con la huerta pequeña y llevando el proyecto de Agua Bosque pues desde otro ámbito, ¿no? Al final, si sabes qué es lo que te toca, estás mucho mejor que si no sabes qué es lo que te toca y metes las narices donde no te llaman. ¡Ay! Las conservas naturales. Esto si te interesa, pronto voy a grabar un capítulo sobre cómo hacer yogur. De hecho lo había grabado, pero se me han caído la mitad de los vídeos, los he perdido, un desastre. Pero este libro de verdad merece muchísimo la pena. No porque tengamos que volver atrás, sino porque la calidad, o sea, atrás en el tiempo quiero decirte, sino a mí me gusta mucho el tema de las conservas porque la calidad de los alimentos que tú cultivas ahora mismo es casi imposible de encontrar en cualquier supermercado. O sea, que es que vamos a acabar comiendo plástico. Yo no sé si conoces, hay un, hay un cortometraje muy gracioso de dos tomates que hablan el uno con el otro y uno es un tomate gordo, guapo, atractivo, de no sé qué genéticamente modificado y el otro es un tomate de la huerta. Y este cortometraje a mí se me viene a la cabeza muchísimas veces porque se nos está olvidando el sabor de las verdaderas conservas, verduras y de las cosas que salen de la tierra. Y estos son mis 3 libros de Mariano Bueno. Y te repito que si solo te puedes comprar uno, El Huerto Familiar Ecológico. Es una maravilla. Cuando llegó el confinamiento y yo estaba con las niñas, me compré este. Este está en inglés, se llama Veg in One Bed, pero he descubierto que lo puedes utilizar bastante bien incluso en el clima mediterráneo. ¿De qué va este libro? Pues de plantar todo tipo de cosas en un arriete. Entonces te va dando la sucesión y te va dando como los ritmos. ¿Qué tienes que meter en semilla? ¿Qué tienes que poner ya en tu, ¿cómo se llama? En tu plantel. ¿Qué tienes que poner en la huerta ya? ¿Qué puedes recoger? A mí de verdad me sirvió mucho porque entre el proyecto de los imanes, el proyecto de Agua Bosque y enseñar a las niñas en casa, pues lo que me faltaba era tiempo. Y para los niños es brutal poder ver cómo van creciendo las cosas y cómo van alternándose los ciclos de la naturaleza. Si tienes oportunidad, este libro mola mucho. Y bueno, estas son mis lecturas mañaneras, los fines de semana con las niñas. Estos libros, las ilustraciones son preciosas, o sea, son una maravilla. Es de Julia Rotham y lo he dejado por ahí. Es que miro a la otra estantería porque están en inglés. Tengo otro sobre comida que mi hija Alma se lo devora, física y psicológica y lecturalmente hablando, pero este es tan bonito, o sea, es casi, te diría, como un libro de ir al baño y quedarte ahí un ratazo con él. Un libro que merece la pena, precioso. ¿Qué más tengo por aquí? Te lo voy a enseñar. Este es el de comida que te decía. Este está ya más manoseado. ¿Por qué? Porque este lo cogen ellas mucho. ¿Ves? Está en inglés. Al final, el tema de ser familia bilingüe, pues influye en que tenemos un batiburrillo de libros brutal. Me despido quizá con otro libro más de Mariano Bueno, va. Te lo estoy presentando y es que es mi autor español favorito. Cultiva tus plantas medicinales.
Al final es mi día a día, bueno, mi noche a noche, porque me duermo con el señor Mariano, bueno, todas las noches. Son, o sea, los capítulos y los libros están tan bien hechos, tan bien estructurados y tan bien construidos que merece la pena. Y este, pues otro libro bonito para regalar. He empezado con los libros bonitos para regalar y voy a terminar con otro libro bonito para regalar, que es este, La vida secreta de los árboles. Yo lo disfruté mucho, sobre todo el principio, que te habla pues, de cómo se comunican en los bosques los hayedos, cómo se comunican estos árboles a través de las raíces, cómo ellos tienen su propio internet. No sé, te quería grabar este episodio adentro de la casa para enseñarte también no solamente lo que se va construyendo afuera, ¿no? Sino también las bases que se van creando desde adentro. Espero que lo disfrutes. Si el tema te interesa y sobre todo si el tema de la agricultura de secano, la captura de agua, los bosques comestibles de secano y estas cosas de secano te interesan, déjalo en los comentarios porque así quizá el David pues se lance a hacer un episodio de los libros que a él le cautivan. Yo aquí te dejo con los que a mí me cautivan. Un besito y hasta pronto.